Mis agradecimientos a los pastores, a los diáconos, evangelistas y a toda la Iglesia de Cristo allá en Ibarra, en Ecuador. Y también a todos nuestros hermanos y amigos que se han conectado por Facebook estos 4 días. Un abrazo y que Dios me los bendiga grandemente. He disfrutado estos 4 días. He disfrutado estos 4 días estudiando con ustedes el mensaje de Dios. Hoy continuamos con la carta de Pablo a Filemón. Y digo continuamos porque no sé si vamos a terminar la carta, pero vamos a esforzarnos por terminar la carta en este día. Filemón, capítulo 1, estamos en los versículos 8 al versículo 12. Y los versículos 8 al 12, ahí creo que encontramos el propósito de la carta de Pablo a Filemón. Y el propósito es, recibe a mi hijo Onésimo, recíbelo. Te lo ruego, versículo 9, más bien te ruego por amor. Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Esa es la petición, esa es la súplica, ese es el ruego de nuestro querido hermano apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. En los versículos 15, dijo Pablo, te ruego que recibas a Onésimo para siempre. En el verso 16 le dijo, quiero que recibas a mi hijo Onésimo no como un esclavo, sino más que un esclavo, sino como un hermano amado, como un hermano querido. Y en el verso 17, Pablo vuelve a decirle a Filemón que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, porque Onésimo es mi corazón. Si recibes a Onésimo, me estarás recibiendo a mí. Ese es el propósito de la carta de Pablo a Filemón. Pablo, con mucha humildad, con mucha nobleza, con mucha sabiduría, con mucha prudencia, le ruega a su compañero y hermano Filemón a que reciba al esclavo fugitivo, que pueda recibir al hermano, al esclavo que lo dañó, que le robó, que lo perjudicó a él, a su esposa, a su hijo y a la iglesia del Señor. Esa es la idea que encontramos en Filemón. Te ruego que recibas a mi hijo Onésimo, que en otro tiempo te fue inútil, cuando era un ladrón, cuando fue un pillo, cuando estaba en las tinieblas, cuando estaba muerto en delitos y pecados. En otro tiempo, él te fue inútil, pero ahora que es mi hijo espiritual, ahora que es una nueva criatura, ahora que el Espíritu Santo está morando en su corazón, ahora que es un hijo de Dios y un miembro de la familia de Dios, ahora Onésimo te es útil tanto a ti como a mí y como a la iglesia de Cristo y como para el progreso del Evangelio. Y en este punto quiero detenerme un momento, hermanos míos. Quiero detenerme en este momento. Con la frase, recíbele como hermano, recíbele para siempre, recíbele como a mí mismo, recíbele como si fuera mi propio corazón. Filemón, ¿está listo para recibir a Onésimo? ¿Está listo para aceptar a Onésimo? ¿Está listo para perdonarlo, para abrazarlo? En estos momentos, Filemón tiene la gran oportunidad de demostrarle a su esposa Apia, demostrarle a su hijo Arquipo, demostrarle a la iglesia que se reúne en su casa. Filemón tiene la gran oportunidad, si recibe a Onésimo, de mostrar el corazón
el carácter, la bondad, la misericordia de Cristo. Él tiene la gran oportunidad de hacerlo. Pero antes de hablar de eso, antes de hablar un poquito de eso, quiero compartirle una experiencia. Una experiencia. La verdad que son varias experiencias. En Santiago de Chile, muchos hermanos se apartaron de la iglesia, se extraviaron de la iglesia, se descarriaron de la iglesia. Se apartaron del camino de la verdad, abandonaron el camino de la justicia y volvieron atrás por diferentes motivos. Algunos de ellos que se apartaron de la iglesia de Cristo, intentaron regresar a la iglesia de Cristo. Pero muchos de ellos sentían vergüenza de regresar a la iglesia. No sabían cómo la iglesia los iba a recibir. No sabían cómo la iglesia los iba a aceptar nuevamente. Y ese era el miedo de estos hermanos que estoy haciendo referencia. En una ocasión, escúcheme bien por favor, en una ocasión, un hermano que se descarrió, un hermano que se apartó del camino de la verdad, del camino de la justicia, con la ayuda de Dios, lo hicimos volver. Lo hicimos volver, como dice Santiago 5:19, que el que hace volver al pecador del error de su mal camino, el que lo hace volver, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No es fácil hacer volver al hermano que se ha descarriado, al hermano que se apartó del camino de Dios. No es fácil. Es un trabajo muy difícil. Pero a este hermano, con la gracia de Dios, lo hicimos volver al camino de justicia, al camino de la verdad, al camino recto. Lo hicimos volver con la ayuda del Espíritu del Señor, con la ayuda de la gracia de Cristo. Y cuando este hermano regresó a la iglesia, él estaba con mucho miedo. ¿Cómo va a recibirme mis hermanos? ¿Cómo van a aceptarme mis hermanos? Y cuando regresa a la iglesia, él se paró al lado de una cocina a tomarse un cafecito. Y escuchó ciertas murmuraciones de algunas hermanas. Y las murmuraciones decían esto. Las murmuraciones apuntaban a él, al que se había descarriado y ahora regresó. Regresó el pecador, regresó el que le dio la espalda a Cristo, regresó el que le dio la espalda a Dios, regresó el fornicario. Y este hermanito, que Cristo ya lo había perdonado, que Cristo ya lo había limpiado, que Cristo ya lo había salvado nuevamente y que Cristo lo había hecho regresar, escuchó ese comentario. Sintió que la iglesia no lo había perdonado, no lo había recibido con los brazos abiertos. Sintió frialdad, sintió distanciamiento, sintió el rechazo de algunos hermanos. Y eso llevó a este hermano a dejar nuevamente la iglesia y buscar otra congregación. Lo que yo veo en Filemón como principio, en estos momentos ya no es el problema Onésimo, el que salió huyendo, el fugitivo, el ladrón, el pillo, ya no es problema. Onésimo ya fue perdonado, Onésimo ya es una nueva criatura, Onésimo ya recibió el perdón de sus pecados, ya es hijo de Dios, es hijo espiritual de Pablo. El problema ahora es cómo lo va a recibir Filemón. ¿Cómo lo va a recibir la esposa de Filemón, Apia? ¿Cómo lo va a recibir Arquipo? ¿Cómo lo va a recibir la iglesia de Cristo? Y yo veo esta situación de cómo la iglesia hoy, en nuestro tiempo, está recibiendo a los hermanos descarriados, a los hermanos extraviados, a los hermanos
que se apartaron del camino de Dios. Como tú, como yo, estamos recibiendo al descarriado. Hay un caso. Vamos a Segunda de Corintios, vamos todos a Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 2. Por favor, abre tu Biblia en Segunda de Corintios, porque necesito decir esto. Me es urgente decir esto. Hay un caso, si tú mal no recuerdas, en Primera de Corintios, un hermano de la iglesia de Cristo en Corintio estaba teniendo relaciones con su madrastra, con la esposa de su papá, en el capítulo 5 de 1 Corintios, versículo 1. Y este hermanito fue expulsado de la iglesia de Cristo, fue entregado a las tinieblas, fue entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pasó un tiempo y este hermanito que había sido expulsado de la iglesia de Cristo en Corintio, regresa a la iglesia de Cristo en Corintio. Regresa. Y Pablo se preocupa de cómo la iglesia en Corintio va a recibir al hermano que había sido expulsado por pecado. Ya a Pablo no le preocupa el hermano que fue expulsado, porque ahora ese hermano regresa arrepentido, regresa convertido, regresa humillado a la iglesia de Cristo. Ya no es un problema a él. El problema para Pablo era cómo la iglesia lo iba a recibir. Y por eso tenemos Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice el texto: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Este hermano que fue expulsado había causado tristeza a Pablo y le había causado tristeza a la iglesia del Señor por su mala conducta, por su mal comportamiento. Lo mismo con Onésimo, que le causó tristeza a Filemón y a la iglesia en su casa. Versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Este hermano fue reprendido públicamente y fue expulsado de la congregación. Pero mira el versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Esa debe ser la actitud correcta de una iglesia de Cristo. Cuando alguien regresa a la iglesia, cuando un hermano regresa a la iglesia, la iglesia debe perdonarle a él. Así como Cristo lo perdonó de todo corazón, así como Cristo le borró todos sus pecados, así como Cristo le limpió todos sus pecados al pecador que regresa a la iglesia también debe perdonarle a él. Y ese es el paso difícil. El problema no es cuando el pecador regresa a la iglesia. Mi punto es en esta mañana, cómo la iglesia está recibiendo a los hermanos que se han descarriado y han vuelto a la iglesia de Cristo. ¿Los está criticando? ¿Los está despreciando? ¿Los está rechazando? ¿Los está recibiendo fríamente? Pablo dice, al que regresó, perdónenle. Así como Cristo te perdonó, Filemón, así como Cristo perdonó a tu esposa, así como Cristo perdonó a tu hijo, así como Cristo los perdonó, ustedes deben perdonar a este hermano que ha regresado a la iglesia de Cristo. Y no solamente perdonarlo. Miren lo que dice el versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, y esto es lo que tiene que hacer Filemón. Esto es lo que tengo que hacer yo. Esto es lo que tiene que hacer usted, consolarle. Recuerden que el carácter de Filemón es el que consuela los corazones tristes, es el que consuela los corazones heridos, es el que consuela los corazones que están sangrando. Y Filemón tiene que consolar a Onésimo. La iglesia no es suficiente, hermanito, no es suficiente perdonar al hermano, sino que hay que consolarlo. Y la palabra para consolarlo
Abrázalo. Dale un beso santo. Hácele cariño. Que él sienta tu amor, que él sienta tu presencia, que él sienta tu afecto, que él sienta tu bondad. Consolarle. Que sienta que tú lo amas, que siente que tú le quieres a él. Esa es la idea, perdonarle y consolarle. Estate al lado de él para abrazarlo. Gracias, hermanito, porque has regresado. La verdad que estaba orando por ti, la verdad que te extrañaba, la verdad que estoy tan contento de que estés en la iglesia de Cristo nuevamente. Esa es la idea de consolarlo. Así Filemón debe recibir a Onésimo. Porque así Cristo recibió a Filemón y así Cristo también nos recibió a nosotros. Porque cuando llegamos a Cristo, muertos sin delitos y pecados, Cristo nos perdonó y también consoló nuestros corazones, alivió nuestros corazones, le dio paz a nuestros corazones, sanó nuestros corazones. Esa es la idea del pasaje, esa es la idea en Filemón. Pero eso no es suficiente. Miren, dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Si la iglesia no perdona al descarriado, si la iglesia no consuela al descarriado, si no lo abraza, si no lo quiere, ese hermano va a ser consumido, va a ser consumido. La tristeza lo va a consumir a él. Mis hermanos ya no me quieren. Mis hermanos ya no me aman. Mis hermanos ya no son los mismos. He escuchado sus críticas, veo cómo me miran, veo el rechazo de ellos, siento el desprecio de ellos. Así que el hermano regresa, si la iglesia no lo perdona, si la iglesia no lo consuela, a ese hermano que costó mucho regresarlo para Cristo, que costó oración, costó lágrimas, costó ruego, costó tiempo, a ese hermano la iglesia puede consumirlo, destrozarlo en demasiada tristeza para él. ¿Ve la importancia de esto? ¿Ve la importancia de esto? Versículo 8, mire lo que dice el versículo 8. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Sabes lo que significa eso? Que confirméis el amor para con él. Ámalo como lo amaste siempre a él. Ámalo como lo amaban antes que se descarriara. Ámalo como lo amaban antes que se apartara de la iglesia. Confírmale el amor a él. Ámalo. Ámalo de todo tu corazón. Ámalo como Cristo te ama a ti. Ámalo. Ámalo. Llámalo por teléfono, visítalo, abrázalo, tómate un café con él, invítalo a almorzar, porque todos esos gestos él va a sentir, sí, la iglesia me perdonó, sí, realmente la iglesia me ama, sí, la iglesia olvidó lo que hice en el pasado. Filemón tiene que hacer eso con Onésimo. Tiene que recibirlo. Tiene que perdonarlo de corazón. Tiene que consolarlo. Y tiene que amar a la persona que lo ofendió. A la persona que salió huyendo de su casa como un bandido, como un ladrón. Porque ahora regresa como un hijo de Dios. Ahora regresa como un hermano en Cristo. Ahora regresa como una nueva criatura. Y es importante. ¿Saben por qué? Porque Onésimo se le está pasando por la mente. ¿Cómo va a recibirme Filemón? ¿Cómo me va a recibir su esposa Apia? ¿Cómo va a recibirme Arquipo? ¿Cómo va a recibirme la iglesia de Cristo en Colosa? ¿Me van a perdonarme? ¿Van a consolarme? ¿Van a amarme? ¿Se dan cuenta de lo importante de esto? Filemón, volvamos a Filemón, por favor. Volvamos a la carta de Filemón. Volvamos. Volvamos, por favor.
Filimón tiene la gran oportunidad de mostrar el carácter perdonador de Jesucristo. Filimón tiene la gran oportunidad de seguir consolando a los santos. ¿Se acuerdan el versículo 7? Por ti, oh hermano mío, han sido confortados los corazones de los santos. Mira, Filimón, Onésimo es un santo ahora, es un hijo de Dios, es un miembro de la familia. Tú eres famoso por consolar los corazones heridos, por los corazones dañados, por los corazones tristes. Consuela a Onésimo. Él está arrepentido de lo que te hizo. Él ha mostrado frutos dignos de arrepentimiento del daño que causó. Consuélalo. Perdónalo, Filimón. Recuerda todo el bien que tú has recibido de Cristo Jesús. Filimón tiene la gran oportunidad de mostrar el corazón. Escúchame bien, por favor. Tiene la gran oportunidad de mostrar el corazón del padre de la parábola del hijo perdido. ¿Se acuerdan cuando regresó el hijo perdido? Todo sucio, todo descarriado, todo perdido, todo desorientado. Y cuando el papá vio a su hijo de lejos, se conmovió en misericordia. Así tiene que ser Filimón. Al ver a Onésimo tiene que conmoverse en misericordia, tiene que conmoverse en amor, tiene que conmoverse en bondad. Y el papá de la parábola corrió hacia su hijo descarriado, corrió hacia su hijo perdido, corrió hacia su hijo muerto. Pensaba que estaba muerto. Y cuando lo vio, se echó en su cuello y comenzó a besarle, a besar a su hijo. Así Filimón tiene que recibir a Onésimo el esclavo. Traigan un anillo y colóquenlo en su mano. Traigan, por favor, un vestido y vestirle. Coloquen sandalia en sus pies porque mi hijo se había perdido y ha sido hallado. Pensaba que estaba muerto y está vivo. Filimón tiene la gran oportunidad de mostrarle a Onésimo, de mostrarle a su esposa, a su hijo y a la iglesia el corazón de Jesús. Ese corazón perdonador, consolador, ese corazón lleno de misericordia. Y es interesante. Miren el versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Otra cosa. Si me tienes por amigo, si me tienes por compañero, Filimón, recibe a Onésimo como si estuvieras recibiéndome a mí. ¿Y qué significa eso en la práctica? ¿Cómo Filimón recibía al apóstol Pablo cada vez que Pablo llegaba a la casa de él? ¿Cómo lo recibía? ¿Le lavaba los pies? 1500 kilómetros de distancia. El mejor almuerzo, la mejor habitación, el mejor vestido, la mejor atención. Filimón, así como tú me recibes a mí, recibe a mi hijo Onésimo, porque Onésimo es mi corazón. Él es mi hijo. Recíbele como a mí mismo. Atiéndele como me atiendes a mí. Sírvele como tú me sirves a mí. Recíbele como a mí mismo. Además, si Filimón recibe a Onésimo, es como si recibiera a Jesucristo mismo. ¿Se acuerdan la parábola en Mateo 25?
tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve enfermo, me diste de comer, me vestiste, me visitaste. Jesús dice ahí, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos que creen en mi nombre, a mí me lo hiciste. Filimón, cada bien que tú le hagas a Onésimo, a Cristo se lo vas a hacer. Filimón, si recibes a Onésimo, estarás recibiendo a Cristo. Esa es la idea. La idea es Iglesia de Cristo en Pilanquí, pastores de la iglesia, diáconos de la iglesia, evangelistas de la iglesia, miembros de la iglesia. Problemas van a surgir en la iglesia del Señor. Ofensas van a surgir. Daños van a surgir. El problema no es la ofensa que el hermano me haga. El problema no es el daño que se me hizo. Ese no es un problema ya. El problema es cómo voy a responder al hermano que me ofendió. ¿Cómo voy a responder a las ofensas que he recibido, a las calumnias que he recibido? ¿Cómo voy a responder cuando el hermano peque contra mí, me ofenda a mí, ofenda a mi matrimonio, ofenda a mi familia y ofenda a la iglesia a la cual yo asisto? ¿Cómo respondemos? ¿Vamos a perdonar al hermano? ¿Vamos a consolar al hermano? ¿Vamos a seguir amando al hermano? ¿Vamos a recibir al hermano? Si este hermano muestra arrepentimiento, muestra tristeza por el daño que nos hizo. Ese es el punto de este libro. ¿Cómo perdono a mi hermano? Cuando alguien me ofende, cuando alguien me insulta, cuando alguien me daña, es una gran oportunidad para mostrar el carácter, el corazón de Cristo, perdonando, teniendo misericordia, siendo bondadoso y consolar. Nosotros como cristianos vencemos el mal haciendo el bien a los demás. Nosotros los cristianos vencemos el daño y el mal que se nos hace haciendo bien a los demás. Versículo 14. Sigamos con nuestra carta, por favor. El versículo 13, para completar la idea. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pablo quiere retener a Onésimo con él. Y además dice, para que en lugar tuyo me sirviese. ¿Sabe lo que significa eso? Filimón, yo quisiera retener a Onésimo porque Onésimo me está sirviendo a mí, así como tú me has servido hasta ahora. Onésimo es tan colaborador como tú, es tan servicial como tú, es tan útil como tú, Filimón. Eso significa la confianza que Pablo tiene en Onésimo. Pablo confía en Onésimo como confía en Filimón. Pero Pablo es tan humilde, Pablo es tan prudente que dice el versículo 14, miren el versículo 14, pero nada, yo quisiera retenerle conmigo, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, es decir, no quiero pasarte a llevar, no quiero atropellarte, no quiero pasar por encima tuyo, nada
quise hacer sin tu consentimiento. ¿Escucharon eso, maridos? ¿Escucharon eso? Cuando el marido quiere tomar una decisión, es muy humilde decirle a la esposa, quiero tomar esta decisión, pero nada quiero hacer sin tu consentimiento, sin tu opinión, sin tu parecer. ¿Escucharon eso, espositas? Cuando toman una decisión, hablen con su marido, quiero hacer esto, pero nada quiero hacer sin tu consentimiento, sin tu opinión, sin tu parecer. ¿Escucharon eso, pastores de la Iglesia de Cristo? ¿Hay proyectos? Sí. ¿Hay planes? Sí. Pero es bueno decirle a la iglesia, queremos hacer esto, queremos tomar esta decisión, pero nada queremos hacer sin el consentimiento de ustedes. Eso es humildad, eso es prudencia, eso es no atropellar a nadie, eso es no pasar por encima de nadie. Eso es parte del liderazgo, no atropellar a los hermanos, no pasar por encima de los hermanos. Considerar el consentimiento de los hermanos. Mira el versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Ese es el respeto que Pablo tiene por Filemón. Para que tu favor, recibe a Onésimo, no fuese como de necesidad, sino voluntario. Para que tu favor, Filemón, no sea por obligación, no sea a la fuerza. Quiero que si tú vas a recibir a Onésimo, quiero que tu favor sea voluntario, sea de corazón, sea sincero. No quiero que nada hagas por obligación. No quiero que nada hagan a la fuerza. No quiero que nada hagan con presión. De nada, de ningún. Para que le recibieses para siempre. Se dieron cuenta que Pablo dice, para esto se apartó de ti por algún tiempo. Pablo no dice, él se apartó cuando te robó, él se apartó cuando te dañó, él salió huyendo como fugitivo, él salió huyendo como ladrón. Pablo evita usar esas palabras. Él se apartó de algún tiempo y la palabra quizás, miren el versículo 15, porque quizás Pablo ve la mano de Dios, ve la providencia de Dios en toda esta situación entre Onésimo y Filemón. Porque quizás, quién sabe si la mano de Dios estaba metida en esto, si la presencia de Dios estaba metida en esto. Pablo cree en la providencia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de los hermanos de José? ¿Cómo le aborrecieron, cómo le tenían envidia y cómo lo vendieron? Y después José es el segundo más poderoso en Egipto. Y cuando los hermanos regresan donde José, ya al final de Génesis 50, de Génesis 45, José les dice a los hermanos, ustedes no me enviaron a Egipto, fue Dios quien me envió a Egipto. Dios me envió delante de ustedes. Y me parece a mí que eso es lo que está viendo Pablo en toda esta situación. Es como los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que aman a Dios. Este problema entre Onésimo y Filemón, que empezó mal, va a terminar bien. Dios va a ser glorificado en esto. Dios va a ser honrado en esto. Dios va a ser exaltado en esto. En este problema que comenzó mal, va a terminar bien para la gloria de Dios y para el beneficio de la iglesia de Cristo. Versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Se dieron cuenta el contraste? ¿Se dieron cuenta el contraste en el verso 15? Se apartó de ti
por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Se apartó por algún tiempo, pero para que le recibas para siempre. Se apartó para que lo recibas para siempre. Se apartó por un tiempo nomás, pero ahora tienes la oportunidad de recibirlo para siempre. Versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Tienes la oportunidad de recibirlo para siempre? ¿Tienes la gran oportunidad de recibirlo no como un esclavo, sino más que un esclavo, como un hijo de Dios, como un hermano en Cristo, como un siervo del Señor, tanto para ti, tanto para mí, tanto en la carne como en el Señor? Versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decir que aún tú mismo te me debes también. Hermanito, va a faltarme tiempo, claro que va a faltarme tiempo, Dios mío, va a faltarme tiempo. Estamos encendiéndonos recién, hermano, estamos encendiéndonos con esto, pero me va a faltar tiempo, porque una de las cosas importantes que aparecen en este libro, versículo 18, si en algo te dañó o te debe, escuchen esto, solamente como principio. Si Cristo perdonó a Onésimo, si Cristo borró todos los pecados de Onésimo, si Cristo salvó a Onésimo, si Cristo hizo una nueva criatura de Onésimo, eso no significa que Onésimo no debe pagar el daño causado. No significa eso. Un fruto de arrepentimiento es que si Onésimo causó daño, debe pagar su daño, debe reparar el daño, debe reponer el daño que hizo, sea el daño que haya hecho. Él tiene que pagarlo, él tiene que reponerlo. Es como le dije hace un tiempo a un amigo mío de los Nogales, que se entregó a Cristo, Dios lo perdonó, Dios lo salvó, pero él había cometido un crimen. Él había cometido un crimen. Yo se lo dije, mi socio, mi hermano querido, que Cristo te haya perdonado, que Cristo te haya borrado los pecados, que Cristo te haya hecho una nueva criatura, no te deja exento del crimen que cometiste. ¿Qué debo hacer, hermano Pedro? Entrégate a las autoridades. Confiesa el crimen que cometiste. Y fue a las autoridades, confesó el crimen que hizo, cayó preso, cumplió condena, salió en libertad. Eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que está pasando aquí. Que Dios me haya perdonado, que Dios me haya limpiado de todos mis pecados, no significa que no debo reparar el daño que he cometido en el pasado, en la vida antigua. Tengo que reparar mis daños. Y eso es fruto digno de arrepentimiento. Y Pablo dice, ponlo a mi cuenta. Mira el versículo 18, si en algo te dañó, te debe ponlo a mi cuenta. Es interesante, ese es otro estudio, que Pablo, aunque estaba encarcelado en Roma, tenía muchos recursos económicos. Tenía mucho. De hecho, alquiló una casa allá en Hechos 28. Versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Eso es muy ciudadano romano. Pablo había escrito en el libro de Romanos capítulo 12, capítulo 13, no debáis nada a nadie. Y Pablo dice, Onésimo, no le debas nada a nadie. Si le debes algo a Filemón, debes cancelarlo, debes pagarlo. Si no puedes cancelar tu deuda, si no puedes pagar tu deuda, yo lo pagaré por ti. Pero las deudas hay que cancelarlas, las deudas hay que pagarlas. Como ciudadano romano y como cristiano, hijo de Dios y nueva criatura. Hay que hacerlo, aunque cueste. Y versículo 19, ¿estamos bien con la hora? Ya me pasé mucho. Me falta un poquito.
Denme un ratito más, por favor, por favor. Versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Esa frase, anótenla y quédense ahí, por favor, miren, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Eso indica que probablemente Pablo fue el instrumento para llevar a Cristo a Filimón. Tú me debes, Filimón. Y me parece que el principio que Pablo está usando aquí, me parece, y quiero explicarlo, necesito explicarlo en esta mañana. Me parece que el principio que Pablo está usando aquí es el mismo principio. Vamos todos. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Vamos todos a Gálatas, por favor. Es importante, por favor, hermanito, usar este principio. Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. Que necesito decir algo aquí. Gálatas 6:6. Este es el principio que Pablo está usando ahí en Filemón, versículo 19, con su compañero. Este es el principio. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lo explico de otra manera. El que es enseñado en la palabra, Filemón ha sido enseñado en la palabra de Dios por Pablo y por Timoteo, por Epafras, por Tíquico. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. Es decir, que si Filemón ha sido enseñado en la palabra, ha sido edificado en la palabra, ha sido instruido en la palabra, Filemón tiene que hacer participar a su maestro, a su predicador, a su evangelista, de toda cosa buena al que lo instruye. Y yo tengo que decir esto en esta mañana. Ustedes son mis amigos, ustedes son mi familia. Y los digo con respeto y con mucha confianza. Pero lo que he observado en las iglesias de Cristo es esto. No me tomen a mal, no me tomen a mal. No es una queja, no es una reprensión, no es una murmuración. No me tomen a mal por lo que voy a decir. He observado en 40 años en la iglesia de Cristo a muchos miembros de la iglesia cuando tienen problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas de necesidad, el problema que sea. Estos hermanitos de la iglesia de Cristo, cuando tienen una necesidad, un conflicto, un problema en su casa o con ellos mismos, siempre se están acordando y llamando a sus pastores, llamando a sus evangelistas, llamando a sus predicadores. Hermanito, ayúdeme, necesito esto. Hermanito, venga a visitarme. Eso lo he escuchado por 40 años. Y está bien. Está bien que los miembros de la iglesia llamen a sus pastores, llamen a sus evangelistas, a sus predicadores, para contarles sus problemas, para hablarles de sus necesidades, de sus enfermedades, de sus miedos, de sus temores, etc. Está bien. Aquí viene mi observación. Pero cuando esta hermanita, cuando este hermanito, cuando este matrimonio recibe una bendición de Dios, recibe un premio de Dios, nunca se acuerdan de su evangelista, nunca se acuerdan de sus pastores y nunca llaman a sus evangelistas para ser partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Cuál es mi punto? Es que muchas veces los hermanos le hacen participar a sus predicadores y evangelistas y ancianos solamente de problemas y no de bendiciones. Si tú llamaste a tu evangelista, llamaste a tu predicador, llamaste a tu pastor para contarle de tus necesidades, para compartirle de tus necesidades, ¿por qué no lo llamas cuando Dios te bendice y le compartes también de tus bendiciones? ¡Wow! Eso no lo había escuchado nunca. Por supuesto. Si Él me está predicando, Él me está enseñando, Él me está instruyendo, Él me está ayudando para irme al cielo nuevo y la tierra nueva. Cuando Dios me bendice a mí, económicamente, materialmente,
de la primera persona que pienso, ese es mi predicador, ese es mi evangelista. Voy a bendecir a mi evangelista, voy a bendecir a mis pastores, voy a bendecir a los que me predican y me enseñan. Es lo primero que hago. Me preocupo de mis evangelistas, me preocupo de mis predicadores, porque ellos me instruyen en la palabra de Dios, ellos me enseñan la palabra de Dios. Mira el versículo 6. El que es enseñado en la palabra, tú y yo, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. De toda cosa buena que tú recibas, de toda bendición que tú recibas, espiritual, material, hazla participar con el que te instruye, con el que te predica. Eso significa que nosotros debemos preocuparnos de nuestros evangelistas, de nuestros predicadores, que a ellos no les falte nada, que a ellos no les falte nada, porque son nuestros predicadores, son nuestros pastores, son los que nos instruyen. Y por si acaso, hermanitos lindos, por si acaso, mira lo que dice el 7. Mira lo que dice el 7. ¿Qué dice el 7? No engañéis. Dios no puede ser burlado en esto. En este punto, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, mírame para acá, por favor, mírame, por favor. El que siembra para su carne, el que le cierra sus manos y su corazón a su predicador, segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, el que comparte todo bien con su predicador, segará para vida eterna. Iglesia de Cristo en Ibarra y hermanos de Facebook, si has sido enseñado en la palabra de Dios por tu evangelista, por tu predicador, por tus ancianos, por tus maestros, hace partícipe de toda cosa buena al que te instruyó, al que te predica, al que te enseña la palabra. Y cuidado, no te engañes, Dios no puede ser burlado en este punto. No puede ser burlado Dios en esto. Volvamos a Filemón para terminar. Ahora sí que voy a terminar. Me va a faltar libro, tiempo, pero volvamos al 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor, conforta mi corazón. Si recibes a Onésimo, si consuelas a Onésimo, si perdonas a Onésimo, hermano mío, vas a estar confortando mi corazón. Vas a estar dándole paz a mi corazón. Versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia. Mira lo que dice aquí. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y yo no sé lo que está pasando por la mente de Pablo. Sabiendo que harás mucho más de lo que te digo, es probable que Pablo esté pensando que cuando Onésimo regrese, ya no lo va a recibir como un esclavo, sino como un hombre libre, como un hermano en Cristo Jesús. Harás mucho más de lo que te pido. Versículo 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y eso, prepárame alojamiento, es como diciendo, por si acaso, Filemón, pronto voy a visitar tu casa para ver cómo estás tú con Onésimo realmente. Te voy a visitarte. Y por si acaso, te envían saludos, verso 23, Epafra, Marco, Aristarco, Demas y Lucas. Todos estos te envían saludos y saben de lo que te estoy diciendo. Al final, termino, queridos hermanitos de Ibarra, de Pilanquí. Al final, ¿qué pasó con Onésimo? ¿Qué pasó con el esclavo? ¿Lo recibió? ¿Fue recibido por Filemón? ¿Fue perdonado? ¿Fue consolado? Lo que yo sé es esto. Lo que yo sé. Termino con Colosenses capítulo 4, por favor. Colosenses capítulo 4. Vamos todo a Colosenses 4, versículo 7 en adelante. Esto es lo que sé. Por lo que la Biblia dice, evidencia interna y por la evidencia externa.
Colosenses 4. Todo, versículo 7, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico fue el que llevó de la mano a Onésimo, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Con quién? Versículo 9. Versículo 9, ¿con quién? Con Onésimo, ahí está Onésimo. Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Onésimo, amado y fiel hermano, uno de Colosas. Onésimo llegó a ser un siervo útil, un siervo fiel y un siervo muy querido por la Iglesia de Cristo en Colosas. Se dice que Onésimo llegó a ser un obispo, un pastor de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Efeso. Un abrazo a todos ustedes. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los proteja. Y gracias por estos 4 días en que he estado compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Siempre estoy listo para cualquier otra invitación. Besitos y abrazo. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Buenas tardes.